En esta sesión vamos a discutir cómo actúa la política fiscal y política monetaria en el contexto del modelo ISLM. Bueno, la política fiscal, como ya sabemos, tiende a modificar el gasto público, transferencias, impuestos, ¿ya? Por lo tanto, el shock inicial de cualquier cambio en la política fiscal se genera en el mercado de los bienes. Por ejemplo, un mayor aumento un incremento en el gasto público, eso va a involucrar la mayor compra de bienes y servicios finales por parte del gobierno. Cambios en los impuestos van a modificar el consumo que lleven a cabo los hogares. Y por otra parte, las transferencias también pueden motivar un incremento en el nivel de consumo. Por otra parte, la política monetaria tiene su impacto inicial en los mercados de los activos. Ya vamos a ir descubriendo en esta clase que cuando la política monetaria actúa, se genera una política monetaria expansiva o contractiva, eso va a alterar el precio que tiene el dinero, el precio de los bonos y también el precio de otros activos financieros. Básicamente se altera la oferta y la demanda de estos tipos de activos. Ahora, aun cuando la política fiscal y monetaria inicialmente tienen un impacto sobre el mercado, ya sea de bienes o de activos, dado que los mercados de bienes y activos están íntimamente relacionados en el modelo ISLM, ¿ya? Lo que va a estar sucediendo es que las políticas fiscales y monetarias finalmente van a tener impactos tanto en el nivel de producción como en las tasas de interés, porque es el equilibrio de los dos mercados que se genera al cruzarse la curva IS y LM, lo que nos lleva al equilibrio de la economía, donde obtenemos el nivel de producción y tasa de interés de equilibrio. Solo para recordar, cuando nosotros estemos hablando de política monetaria expansiva, vamos a estar pensando que se incrementa la cantidad de dinero y eso en términos gráficos mueve la curva LM hacia la derecha. Uno puede hacer esa demostración en términos gráficos. Mientras que la política monetaria contractiva lo que genera es una reducción en la cantidad de dinero, eso en términos directos cambia el equilibrio en el mercado del dinero, menor cantidad de dinero genera una escasez, un exceso de demanda por dinero a una cierta tasa de interés, por lo tanto el precio del dinero, es decir, las tasas de interés tienen que subir y a su vez eso genera un impacto en el mercado de los bienes porque mayores tasas de interés debería reducir la inversión, se reduce el I y por lo tanto en la práctica lo que ocurre con una contracción en la cantidad de dinero, una política monetaria contractiva, es que toda la LM se está desplazando hacia la izquierda. ¿Qué pasa con una política fiscal expansiva? Bueno, la IS se mueve hacia la derecha y una política fiscal contractiva, la IS se mueve hacia la izquierda. ¿Qué podría ser una política fiscal contractiva? Por ejemplo, un alza en la tasa impositiva, eso debería generar una reducción en el nivel de consumo y por lo tanto la IS se está desplazando hacia la izquierda. Una reducción en transferencia, reducción en el gasto gobierno también mueven la IS hacia la izquierda. ¿Qué podemos decir con respecto a la política monetaria? Quien se encarga en los países de llevar a cabo la política monetaria es el Banco Central de cada país. En nuestro país tenemos un Banco Central que es independiente, eso significa que no depende del gobierno de turno. Las autoridades que representan al Banco Central son elegidas eh, por su capacidad técnica en el área de la macroeconomía y por lo tanto es independiente del gobierno, del signo político del gobierno de turno. Y básicamente el Banco Central se preocupa en nuestro país al menos, de mantener la estabilidad de los precios. Por lo tanto, su mayor preocupación es que no se eleve la inflación por sobre la meta establecida. En Chile la meta es de un 3%.
Entonces, por lo tanto, que no suba por sobre la meta o tampoco que la inflación llegue a ser demasiado baja con respecto a la meta establecida. Más bien mantener una cierta estabilidad de precios con una inflación levemente positiva. Bueno, para poder desarrollar la política monetaria y conducir su instrumental para poder mantener la estabilidad de los precios, el Banco Central desarrolla cambios en la tasa de política monetaria, cambios en la tasa de interés. A la tasa de interés que es modificada por el Banco Central se le conoce como la tasa de política monetaria o TPM. Ahora, ¿qué cosa es esta tasa de política monetaria? No es la tasa de interés que los bancos les cobran a las personas o a empresas que estén pidiendo créditos, no, sino que es la tasa de interés a la cual el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales o a su vez la tasa a la cual los bancos comerciales podrían pedirle dinero prestado al Banco Central de Chile. Por lo tanto, modificaciones en la tasa de política monetaria lo que altera es la tasa de interés a lo cual los bancos pueden pedir créditos o bien hacer depósitos con el Banco Central, pero luego, si es que se modifica esa tasa de interés, eso tiene algún efecto en cadena con respecto a las tasas de interés que los bancos pueden cobrar a sus propios clientes o las tasas de interés que les van a ofrecer a, a sus clientes para que realicen depósitos. Por lo tanto, un alza en la tasa de política monetaria debería llevar a un alza en las tasas de interés que los bancos comerciales le estén cobrando a sus clientes o una baja en la tasa de política monetaria va a llevar a una baja en las tasas de interés que estén cobrando los bancos. Además de desarrollar modificaciones en la tasa de política monetaria, el Banco Central también realiza cambios en su política monetaria a través de lo que se denominan operaciones de mercado abierto. ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? Son la compra y o venta de ciertos activos financieros que ofrece el Banco Central, en particular bonos o pagarés del Banco Central de Chile. Pueden estar incrementando su oferta a través de la venta de estos bonos o pueden estar cambiando la demanda a través de la compra de estos bonos que se hayan emitido previamente por el Banco Central. Um, Noten que cada vez que el Banco Central, cuando vende bonos o pagarés, que son activos financieros, cuando vende estos certificados de bono o pagaré, lo que está haciendo es entregándole a los agentes económicos estos certificados, pero recibe a cambio dinero, por lo tanto, la cantidad de dinero que es recibida por el Banco Central se vuelve, ingresa a las bóvedas del banco, por lo tanto, lo que está pasando en el mercado es que se está reduciendo la cantidad de dinero. Cada vez que el Banco Central sale a vender bonos o pagaré, por lo tanto, se reduce la cantidad de dinero que circula en la economía. Por otra parte, cuando el Banco Central compra bonos o pagarés que previamente ha emitido, lo que está ocurriendo es que el Banco Central eh, retira estos certificados, estos bonos o pagaré y lo retira de los tenedores, de los agentes económicos que poseían estos bonos que lo habían comprado en el pasado. Cuando el Banco Central los compra, entonces le entrega dinero a estos agentes económicos y por lo tanto lo que está ocurriendo en la práctica es que cuando el Banco Central compra bonos o pagarés, aumenta la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Ahora, aun cuando el Banco Central puede desarrollar estos distintos tipos de acciones, modificar la tasa política monetaria o desarrollar operaciones de mercado abierto, comprando o vendiendo bonos, nosotros en el modelo ISLM, para simplificar la utilización, la construcción del modelo, vamos a asumir que el Banco Central solo realiza operaciones de mercado abierto, por lo tanto que directamente cuando compra o vende bonos altera la cantidad de dinero que circula en la economía, la oferta nominal de dinero, pero que no está directamente modificando las tasas de interés a través de la tasa de política monetaria. Ahora,
Que nosotros desarrollemos el modelo bajo este esquema no significa que no se pueda analizar directamente un cambio en la tasa de política monetaria, sino que simplemente tenemos que pensar que si queremos analizar una caída en la tasa de política monetaria, vamos a tener que interpretarlo como que el Banco Central está aumentando la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, se genera un exceso de oferta de dinero, lo cual hace caer el precio del dinero y por lo tanto las tasas de interés van a caer. Es decir, vamos a tener que asumir que el choque inicial de la tasa de política monetaria se genera a través de un cambio en la cantidad de dinero. Es simplemente para simplificar y es porque en el pasado era más usual que los bancos centrales modificaran la cantidad de dinero más que estar moviendo directamente las tasas de interés. Y por eso que el modelo está construido de esa forma, pero la verdad es que nadie impide analizar directamente un shock de política monetaria, simplemente tenemos que tener muy claro cómo mover la cantidad de dinero para que efectivamente eso induzca la modificación requerida en la tasa de interés, de equilibrio de la economía. Ahora, hemos hablado de bonos, de pagaré, pero ¿qué es un bono? ¿Qué es un pagaré? Estos son activos financieros, son documentos que se pueden comprar y vender, es decir, si yo soy tenedor, soy dueño de un bono, perfectamente lo puedo adquirir en el mercado y luego venderlo si es que alguien me ofrece un precio atractivo por él. Por lo tanto, estos bonos pueden perfectamente ir cambiando de manos de forma muy rápida y nosotros vamos a establecer que el Banco Central desarrolla su política monetaria a través de la compra o venta de bonos y por lo tanto que entrega estos documentos, estos certificados al mercado si es que lo que quiere hacer es recibir dinero a cambio, por lo tanto disminuir la cantidad de dinero o alternativamente que el Banco Central va a comprar bonos previamente emitidos por él y de esa forma el Banco Central le entrega dinero a cambio de que le devuelvan este documento, este certificado. Un bono, por ejemplo, un bono del Tesoro de Estados Unidos, es como el que tenemos acá en la diapositiva, que nos dice que aquella persona que sea tenedor del dueño del bono va a recibir al final del periodo que dura el bono, va a recibir, por ejemplo, acá tenemos $1.000.000. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de los bonos y por qué la modificación de la oferta o demanda de bonos podría estar alterando las tasas de interés? Bueno, vamos a estudiar ese mecanismo a continuación. Imaginemos, este bono del Tesoro de Estados Unidos nos dice que aquel que tenga ese certificado va a obtener $1.000.000 a la fecha de su vencimiento. Supongamos que nosotros compramos este bono hace un año atrás, justo hace un año, y el bono sabemos que tiene una duración exacta de un año. Pero hace un año atrás pagamos solo $950.000 por este bono. ¿Por qué pagamos un precio menor que lo que vale el bono? Obviamente, si nosotros somos inversionistas, vamos a pagar un precio menor de lo que al final del periodo que dure el bono, este bono entrega, obviamente para que sea una inversión atractiva. Entonces, supongamos que nosotros compramos este bono a $950.000 y por lo tanto eso significa que la ganancia dentro de un año fue de $50.000. Si nosotros dividimos esos $50.000 por la cantidad que nosotros invertimos en comprar el bono, que fue 950.000, podemos llegar a la conclusión que 50 dividido por 950 genera una tasa de interés de 5,62% en términos anuales. Por lo tanto, el precio al cual yo compré el bono, sumado al valor del bono, lo que entrega el bono al final del periodo, que se conoce directamente, acá tenemos 1.000.000, nos ayuda a determinar cuál es la tasa de interés implícita que tiene este bono. Ahora, supongamos que quien compró el bono en realidad no lo compró a 950.000, sino que solo lo compró a $900.000. Bueno, entonces si yo compré el bono hace un año atrás por $900.000 y el bono yo sé que a quien posea este bono al año siguiente le va a entregar $1.000.000,
entonces significa que gané $100.000 en un año y $100.000 dividido por $900.000 nos entrega una tasa de interés de 11,11% anual. ¿Cuál es la implicancia de todo esto? Es que noten que cada vez que nosotros modificamos el precio inicial del bono, 950.000, 900 u otro valor, nos va a cambiar la tasa de interés implícita que genera el bono. Es decir, mientras menos yo pago por el bono inicialmente, más alta va a ser la tasa de interés. En el extremo, si yo pago justo $1.000.000 cuando compro el bono y el bono entrega $1.000.000, entonces la tasa de interés de retorno sería cero. Por lo tanto, eso significa que cuando aumenta el precio al cual yo compro el bono, efectivamente la tasa de interés implícita para el inversionista debería ir disminuyendo. Entonces, además, noten que cada vez que el Banco Central sale a vender bonos, sale a vender muchos bonos, está aumentando la oferta de los bonos y por lo tanto el precio de los bonos debería tender a disminuir. Y como ya hemos establecido, cada vez que disminuye el precio de los bonos, entonces tiene que tender a subir la tasa de interés implícita. Ahora, si el Banco Central sale a comprar bonos, este aumento en la demanda de los bonos debería elevar el precio de los bonos y por lo tanto eso significa que se va a reducir la tasa de interés implícita en los bonos. Es decir, cada vez que el Banco Central sale a vender o comprar bonos, se va a reducir e incrementar la cantidad también de dinero que circula en la economía. Cuando el Banco Central salió a vender bonos, retiró dinero de la economía y cuando el Banco Central sale a comprar bonos, introduce dinero en la economía. Y además, como hemos dicho, al alterar la demanda u oferta de bonos, se cambia el precio de equilibrio de los bonos y por lo tanto se afectan las tasas de interés implícita de los bonos. En resumen, los bonos son instrumentos financieros, son activos financieros y el precio que tiene un bono en el momento que lo compra el inversionista está inversamente relacionado a la tasa de interés que va a entregar ese bono. Además, recordemos, mayor oferta de bonos debería tender a bajar el precio de los bonos, mayor demanda de bonos por parte del Banco Central debería tender a debería inducir a un alza en el precio de los bonos. Ok, con todo eso que hemos discutido, ya tenemos más claro cómo el Banco Central desarrolla la política monetaria. Entonces, supongamos que el Banco Central decide generar una expansión de la oferta monetaria. ¿Cómo puede hacer eso? Bueno, el Banco Central tiene que salir a comprar bonos que previamente haya emitido, entrega a cambio dinero y de esa forma aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía. Cuando el Banco Central eleva la cantidad de dinero, va a desplazar la curva LM de LM a LM'. La magnitud del cambio, si uno toma la fórmula de la ecuación de la curva LM, que es M partido por P es igual a K por I menos H por I tasa de interés, y uno despeja la tasa de interés con respecto a todo el resto, se puede llegar a tratar de establecer cómo el aumento de la oferta monetaria efectivamente va a estar alterando ya sea las tasas de interés, si uno lo está viendo hacia arriba, o si despeja el nivel de producción con respecto a todo el resto, estaría evaluando acá el desplazamiento más bien horizontal de la curva LM. Y por lo tanto, uno puede llegar a la conclusión que el movimiento en la LM va a ser igual a delta M partido por P, es decir, lo que cambió la oferta monetaria, la oferta nominal de dinero, partido por el nivel de precios, pero multiplicado por 1 partido por la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de ingreso. Ok, entonces cambia la curva LM hacia la derecha y noten que cuando el Banco Central está generando este aumento en la cantidad de dinero que circula en la economía, los agentes económicos van a tratar de demandar otros tipos de activos, ya sea bonos o pagarés. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero circulando en la economía.
Y por lo tanto, eso debería tender a elevar el precio de los activos financieros de estos bonos, y eso debería llevar a una reducción en el rendimiento de los activos, lo que básicamente una baja en la tasa de interés. Otra forma de ver lo mismo es pensar que el Banco Central lo que hace es, como ya dijimos, para poder incrementar la cantidad de dinero, lo que está haciendo el Banco Central es comprando bonos que previamente ha emitido. ¿Sí? Al comprar bonos aumenta la demanda por bono, entonces sube el precio de los bonos, y ya sabemos que el precio de los bonos está inversamente relacionado con las tasas de interés, por lo tanto deberíamos esperar que las tasas de interés en el equilibrio caigan. Obviamente que el equilibrio se tiene que alcanzar cuando se cruza la curva IS con la LM, por lo tanto, si es que las tasas de interés bajaran mucho, más bajo que el nivel de equilibrio E2, entonces las tasas de interés lentamente también podríamos esperar que empezaran a subir para alcanzar el equilibrio, porque si la tasa de interés está demasiado baja, eso va a estimular la inversión y va, o por lo tanto, a estimular la demanda agregada y el nivel de producción. Por lo tanto, el equilibrio se alcanza en E2. En este equilibrio, el nivel de producción es más alto y también la tasa de interés es más baja. ¿Cómo es este mecanismo de transmisión por el cual la política monetaria afecta a la demanda agregada? Bueno, cuando el Banco Central emite mucha cantidad de dinero, entonces está generando un desequilibrio en el mercado de los activos, en la cartera de inversión de los activos financieros que tienen los inversionistas. Y por lo tanto, como hay mucho dinero circulando, los agentes económicos no todo ese dinero lo van a ocupar en mayor nivel de consumo, sino que parte de ese dinero lo pueden destinar a invertir en otros activos financieros, como por ejemplo los bonos, los pagares que habíamos discutido previamente. Cuando está esos agentes económicos aumentando la demanda por bonos o pagares, se va a generar un incremento en el precio de los bonos, y ya sabemos que está eso inversamente relacionado con las tasas de interés de mercado. Por lo tanto, cuando caen las tasas de interés, se estimula la inversión, lo cual eleva la demanda agregada planeada, y por lo tanto en el equilibrio vamos a tener un nivel de tasa de interés más baja y también aumento en el nivel de producción. Cuando el Banco Central desarrolla política monetaria expansiva o contractiva, normalmente nosotros imaginamos que la curva LM tiene una cierta pendiente positiva. Por lo tanto, un aumento en la cantidad de dinero que circula en la economía desplaza esa curva positiva hacia la derecha, o una contracción en la cantidad de dinero mueve esa curva LM, la desplaza hacia la izquierda. Pero podemos imaginar también unos casos extremos que pueden ocurrir en el caso de movimiento de la política monetaria. Y esos dos casos extremos se conocen como la trampa de liquidez y también el caso clásico. Primero vamos a discutir la trampa de liquidez y luego vamos a discutir el caso clásico. ¿Qué cosa es la trampa de liquidez? Es una situación en la cual los agentes económicos, por alguna razón, están muy dispuestos a mantener incremento en la cantidad de dinero que está siendo entregada al mercado por el Banco Central. Es decir, el Banco Central, si es que está elevando la cantidad de dinero que circula en la economía, los agentes económicos, en vez de ir a gastar ese dinero, en vez de invertirlo en activos financieros, lo que hacen es mantener ese dinero en los bolsillos, esquemáticamente decir, como en los bolsillos, guardándolo debajo del colchón, es decir, no gastan en productos ese dinero, ni tampoco están invirtiendo en otros tipos de activos. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque, por ejemplo, podría ocurrir una situación en la cual las tasas de interés estén tan bajas que los agentes económicos podrían concluir que no les conviene invertir este dinero en activos financieros. Vamos a ver eso con un poquito más de detalle a continuación, pero básicamente
el, el efecto que genera esta situación es que la curva LM, en vez de tener pendiente positiva, va a ser completamente horizontal cuando ocurra esta situación, y por lo tanto, en vez de estar desplazándose la curva LM con pendiente positiva hacia la derecha, básicamente estaríamos observando una misma curva completamente horizontal, incluso aunque el Banco Central esté incrementando la cantidad de dinero que circula en la economía. Ahora, quien desarrolló esta idea de la trampa de liquidez fue Keynes. Keynes, quien plantea en el fondo que eh, podría ocurrir una situación tan extrema en la economía, una situación con tasas de interés sumamente bajas, que hagan que a los agentes económicos básicamente no les convenga estar invirtiendo esta liquidez en activos financieros, y por lo tanto, básicamente lo único que están haciendo estos agentes económicos es almacenar este dinero sin ocuparlo. Si eso efectivamente está ocurriendo, va a significar que incrementos en la cantidad de dinero no deberían alterar las tasas de interés de equilibrio en el mercado, y por lo tanto, si las tasas de interés no cambian, con una curva LM completamente plana, significa que la política monetaria pierde la posibilidad de alterar el comportamiento de la inversión porque las tasas de interés no están cambiando. Ok, vamos a discutir un poquito más cómo puede ocurrir esto de que las tasas de interés estén a niveles muy bajos, muy cercanos a cero. Si es que efectivamente las tasas de interés en el pasado bajaron y ahora están muy cercanas a cero, eh, probablemente los agentes económicos esperan que las tasas de interés, en vez de seguir bajando porque ya están acotadas por cero, eh, probablemente se imaginan que en el futuro existe una probabilidad más alta de que, de que las tasas de interés tiendan a subir, más que las tasas de interés puedan seguir bajando, porque como les decía, si la tasa de interés eh, es cero, significa que yo, si voy a depositar algo de dinero al banco, no obtendría ninguna ganancia, ¿sí? Me está entregando el cero, solamente el banco me devuelve la misma cantidad que yo he depositado inicialmente. Por lo tanto, no es atractivo para los agentes económicos estar depositando su dinero cuando las tasas están muy, muy bajas. Por lo tanto, si los agentes económicos esperan que esta situación de tasas bajas se revierta en el futuro, ¿ya? Porque, por ejemplo, que en el futuro vamos a estar mucho más cerca del PIB potencial, y por lo tanto, posiblemente ante incremento en las opciones de que la inflación suba, entonces el Banco Central más bien puede desarrollar en ese futuro una política contractiva. Entonces, efectivamente, los agentes económicos pueden creer que aun cuando las tasas están muy bajas ahora, podrían subir en el futuro. Entonces, si es que las tasas de interés están muy bajas, no existe un costo de oportunidad relevante para los agentes económicos de mantener el dinero en sus bolsillos. Y por otra parte, alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué ese dinero no se invierte en activos financieros? Pero recuerden que habíamos dicho que el precio de los activos financieros está inversamente relacionado con las tasas de interés. Entonces, si los agentes económicos van a comprar activos financieros, van a comprar bonos, esta mayor demanda por bonos debería elevar el precio de los bonos, ¿sí? Eh, pero las tasas de interés ya están muy bajas, eso significa, está muy cercana a cero, significa que el, los precios ya están muy, muy altos en el mercado, porque el precio muy alto involucra una tasa de interés sumamente baja. Entonces, si yo voy a comprar bonos ahora con los precios que están muy altos de los bonos, y además tengo expectativas de que en el futuro las tasas de interés suban y por lo tanto que el precio de los bonos caigan, significa que yo estaría invirtiendo ese dinero en un activo financiero que lo voy a estar comprando caro, pero que después lo voy a tener que vender más barato. Por lo tanto, en el fondo estaría perdiendo dinero si es que efectivamente yo invierto en ese tipo de activos financieros. Y por lo tanto, bajo estas condiciones extremas, entonces los agentes económicos prefieren no invertir ese dinero en activos financieros y lo siguen
manteniendo, lo aceptan y lo siguen manteniendo en su bolsillo. Entonces, tal como vemos acá, tenemos una curva de demanda de dinero, que es la línea roja, una curva de oferta real de dinero, que es la línea negra completamente vertical, que nos muestra el equilibrio en el mercado del dinero, oferta y demanda de dinero en equilibrio. Por ejemplo, si partimos con la oferta de dinero M0, oferta nominal de dinero, y si lo dividimos por el nivel de precio, nos da la oferta real de dinero, M0 partido por P. Vemos que a esa oferta real de dinero la tasa de interés de equilibrio sería I0. Pero si el Banco Central aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía, entonces las tasas de interés vemos que caen hasta I1. Pero el problema es que cuando las tasas de interés ya están muy bajas, podrían los agentes económicos estar dispuestos a almacenar ese dinero, pero no invertirlo, porque ya las tasas de interés están muy bajas, hay un bajo costo de oportunidad, e incluso si las tasas de interés en el futuro suben, podría suceder que pierdan valor la cartera de su activo, de sus inversiones. Y eso implica que aun cuando el Banco Central emita mayor cantidad de dinero, empezamos a ver que las tasas de interés ya están muy bajas, bajan también muy poco, de I1 a I2, pero ya podríamos ver el caso extremo acá, pasado del punto E2, podríamos imaginar que la demanda de dinero se vuelve muy horizontal, completamente plana, y por lo tanto ahí concluiríamos que cualquier incremento en la oferta nominal de dinero que eleve la oferta real de dinero no se traduciría en una baja en la tasa de interés porque la demanda de dinero ya está completamente plana. Eso significa que políticas monetarias expansivas que incrementan la cantidad nominal de dinero y obviamente la cantidad real de dinero porque estamos asumiendo precios rígidos, eh, eso no va a alterar las tasas de interés en el mercado. Cuando ya estamos en la tasa I2, ya más incremento en la oferta monetaria no reduce las tasas de interés, y por lo tanto la tasa de interés I2 sería más bien una cota mínima de las tasas de interés, una tasa de interés muy cercana a cero, eh, para la cual política monetaria expansiva ya no modifican esa tasa de interés, y por lo tanto tendríamos que básicamente a partir de ese punto graficar una curva LM completamente horizontal, una curva completamente plana. ¿Qué implica eso? Que políticas monetarias expansivas no alteran la curva LM, porque sigue siendo completamente plana y paralela acá a la tasa eh, de interés I2, y por lo tanto eso significa que políticas monetarias expansivas no contribuyen a alterar la tasa de interés ni tampoco el nivel de producción de equilibrio, y por lo tanto si nos encontramos en este tipo de casos, la única forma de que la economía vuelva al nivel del PIB potencial es a través de política fiscal expansiva que mueva la curva IS hacia la derecha. Esa sería la forma de salir de este tipo de situación, porque la política monetaria sería completamente inefectiva, ¿ya? A veces se dice que la política monetaria como que ha gastado todas sus balas cuando ya ha bajado demasiado las tasas de interés, porque las tasas de interés ya están tan bajas que poco extra puede hacer el Banco Central en esa situación, y por lo tanto la alternativa que nos queda cuando estamos en la trampa de liquidez es más bien generar políticas fiscales expansivas. Otra situación relativamente similar en términos del efecto práctico que ocurre de la inefectividad de la política monetaria es cuando nos encontramos una situación en la cual los bancos son reticentes a prestar dinero. Este es otro caso extremo, muy relacionado a la trampa de liquidez. Es un caso en el cual la política monetaria es inefectiva para alterar el nivel de producción de equilibrio. Si los bancos son reticentes a prestar dinero, efectivamente, por más que el Banco Central esté aumentando la cantidad de dinero que circula en la economía, ese exceso en la cantidad de dinero no se traspasa a los agentes económicos, porque los bancos, en vez de prestarle ese dinero a los consumidores o a las empresas, por ejemplo, podrían decidir invertir ese dinero en el extranjero,
o hacer préstamos incluso al mismo gobierno. Y por lo tanto, en ese caso la política monetaria es inefectiva para alterar las tasas de interés porque los bancos no están generando un incremento en la liquidez, en la cantidad de dinero que circula, porque básicamente no se lo están prestando a las personas. Ahora la pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué los bancos, que su negocio es recibir dinero en depósito para luego prestarlo, por qué podrían ser reticentes a prestar dinero? Y eso tiene que ver que eh, en algunas situaciones, cuando hay crisis económicas que se acompañan con crisis financiera o crisis bancaria, por ejemplo, porque los bancos hicieron malos préstamos en el pasado y por lo tanto ese generó un problema de que los agentes económicos no podían pagar sus deudas. Pensemos, por ejemplo, en la crisis financiera de Estados Unidos, en la cual los bancos prestaron dinero a inversionistas, a gente para que comprara vivienda, y luego llegó un momento en el cual los precios de la vivienda habían subido tanto que empezó a caer la cantidad de viviendas que se estaban comprando, y eso indujo a una caída en los precios de las viviendas que hizo que las personas pidieron créditos muy abultados para comprar una vivienda cara, pero que finalmente la vivienda después de terminado a precios demasiado bajos, y posiblemente los inversionistas, quienes compraron esas viviendas caras, que las compraron para venderlas después cuando las viviendas subieran de precio, se encontraron con que los precios de la vivienda estaban mucho más bajos, y por lo tanto aun cuando vendieran esa casa, no iban a tener el dinero suficiente para pagar los créditos a los cuales se habían comprometido. Entonces, cuando los bancos tienen de forma generalizada el incumplimiento de los pagos de los créditos que realizan, entonces los bancos pueden ser sumamente reticentes a seguir prestando dinero, sobre todo porque esa crisis en el sector inmobiliario después se traduce en crisis también en otros sectores de la economía, y por lo tanto eh, esa contracción en la actividad económica puede que lleve a aumentar el desempleo, y así ese aumento del desempleo impide que las personas puedan seguir pagando las cuotas de sus créditos hipotecarios, y eso se va entonces replicando, va elevando la incertidumbre acerca de la capacidad que tienen los bancos de recuperar el dinero, y por lo tanto, en ese tipo de situaciones muy, muy extremas, los bancos efectivamente podrían ser reticentes a prestar dinero. Y si eso ocurre, entonces de nuevo, por más que el Banco Central esté aumentando la cantidad de dinero, los bancos comerciales no van a traspasar ese aumento en el dinero a los consumidores, no van a otorgar los créditos, por lo tanto, eso significa que las tasas de interés no van a estar bajando y no se va a estimular la inversión, o alternativamente podríamos pensar que tampoco se podría estimular el consumo. Entonces, en ese tipo de caso extremo ocurre algo similar en términos prácticos de lo que estábamos observando para el caso de la trampa de liquidez. Otro caso completamente distinto al de la trampa de liquidez es lo que se denomina el caso clásico, y que consiste en que bajo ciertas condiciones de la demanda de dinero podría ocurrir que la curva LM fuera completamente horizontal, eh, perdón, la curva fuera completamente vertical, y por lo tanto en este caso podríamos imaginar que movimientos de la curva LM van a contribuir mucho a bajar las tasas de interés y a estimular la actividad económica. El caso clásico se puede obtener cuando asumimos que la demanda de dinero es completamente insensible a la tasa de interés, es decir, que el parámetro de la demanda de dinero asociado a las tasas de interés, ese parámetro H, es igual a cero. Si H es igual a cero, significa que el equilibrio en el mercado del dinero se alcanza cuando M partido por P es igual a K por I. Y si nosotros despejamos M con respecto a todo el resto, nos va a quedar
la ecuación que se denomina ecuación cuantitativa del dinero, que nos dice que M es igual a K por P por I, pero sabemos que el nivel de precio por el ingreso o producción real es igual a lo que denominamos PIB nominal. Por lo tanto, lo que nos dice esta ecuación es que cuando aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía, entonces va a estarse modificando el PIB nominal en términos proporcionales. Por lo tanto, en el caso de una curva LM completamente vertical, el caso clásico cuando H es igual a cero, demanda de dinero insensible a la tasa de interés, entonces la conclusión es que el PIB nominal solo va a estar dependiendo de la cantidad de dinero que circule en la economía. Eso es bajo supuestos si agregamos el supuesto que los precios están rígidos, pues estamos en una situación de corto plazo y con alto desempleo, eso se traduce a que la cantidad de dinero va a estar afectando de forma muy, muy relevante lo que es el PIB real o el ingreso de la economía. A la implicancia teórica de este resultado se le llamó la teoría cuantitativa del dinero. Básicamente lo que planteaba era que el dinero era lo más importante, las variaciones de la cantidad de dinero eran importantes para determinar el nivel de producción, el equilibrio o el PIB real, dependiendo si estamos pensando el supuesto de precio rígido o más bien precios flexibles. Bueno, en este caso, cuando h es exactamente igual a 0, si nosotros resolvemos para la curva LM, el equilibrio de la curva LM con h igual a 0, vamos a llegar a la conclusión que I es exactamente igual a M partido por P y todo eso partido por K. Por lo tanto, cambios en la cantidad de dinero van a modificar solamente, van a generar un cambio máximo en la cantidad de producción de equilibrio, en este caso de I1 a I2, cuando la política monetaria expansiva eleva M y hace que la curva LM se desplace hacia LM'. Además, se genera una caída también sumamente importante en las tasas de interés y la caída de la tasa de interés va a depender de cuál sea la magnitud de la pendiente de la curva IS. Ok, entonces en este caso noten que si solamente tuviéramos una curva LM completamente vertical y una curva IS, movimientos de la curva IS no van a alterar el nivel de producción de equilibrio y solamente van a alterar la tasa de interés. Por lo tanto, en este caso extremo de caso clásico, la política fiscal expansiva no contribuye a modificar el nivel de producción de equilibrio, pero por el contrario, la política monetaria expansiva es lo que totalmente nos contribuye a elevar el nivel de producción de equilibrio de la economía. Acá tenemos un gráfico que nos muestra la inefectividad de la política monetaria para alterar el nivel de producción de equilibrio. Pero la pregunta es cómo, si estamos moviendo la curva IS, estamos incrementando el gasto público, ¿cómo es posible que el nivel de producción no cambie? Bueno, básicamente lo que está pasando acá es que cuando el gobierno incrementa el gasto público, aumenta G, para que se mantenga inalterado el nivel de producción, lo que tiene que estar pasando es que la inversión está cayendo en la misma magnitud en la cual se incrementó el gasto público. ¿Y por qué la inversión está cayendo? Porque noten que las tasas de interés de equilibrio subieron desde I1 a I2. Es decir, la tasa de interés va a subir tanto hasta el punto en el cual el aumento de la tasa de interés genere una caída en la inversión de igual magnitud que lo que se incrementó el gasto público. Ok, entonces, lo que acabamos de ver en el caso extremo del caso clásico es un efecto que puede ocurrir aun cuando la curva LM no esté en un caso extremo de ser completamente vertical, sino que incluso cuando la curva LM tiene pendiente positiva, que es lo que se denomina el efecto expulsión. Entonces, ¿cuál es la relación entre la política fiscal y el efecto expulsión?
es que tal como veíamos en este caso extremo, un aumento del gasto público puede reducir la inversión hasta en igual magnitud, en este caso extremo, que lo que se incrementó inicialmente el gasto público. ¿Eso por qué? Porque subieron las tasas de interés. Entonces noten que aun cuando no estemos en ese caso extremo, sí puede ser posible, en la medida que la curva LM tiene capa pendiente positiva, que un incremento en el gasto público, que la IS al desplazarse hacia la derecha, sí eleve las tasas de interés y por lo tanto se genere un cierto efecto expulsión, quizás no completo, pero sí una cierta caída en la inversión. ¿De qué va a depender si la caída es mayor o menor? Bueno, obviamente dependen de las pendientes de las curvas LM y S. Entonces, cuando se genera una política fiscal expansiva como de incremento del gasto público, o también podríamos imaginar cambio de las transferencias, eh, una, reducción, una reducción impositiva que también desplace la curva IS, obviamente eso va a generar un cambio en la tasa de interés de equilibrio y en la medida que la curva IS se esté expandiendo, se esté moviendo hacia la derecha, como va a elevar las tasas de interés, se va a generar una caída en la inversión. Entonces, particularmente al hecho de que cuando aumentamos el gasto público, eso debería inducir a una caída de la inversión. A eso típicamente se le conoce como el efecto expulsión, pero también podría ocurrir si, por ejemplo, estamos elevando las transferencias. ¿Ya? Eh, entonces, veamos esa situación. Tenemos, por ejemplo, una curva LM, ya no estamos en ningún caso extremo, sino que una curva LM con pendiente positiva, una curva IS con pendiente negativa, estamos en una situación de equilibrio en el punto E0, cuando la tasa de interés de equilibrio es I0 y el nivel de producción de equilibrio es Y0. Y bueno, luego aumenta el gasto público. ¿En cuánto se mueve la IS? Bueno, en alfa G por delta G, pero el nivel de producción de equilibrio no puede incrementarse en toda esa magnitud, es decir, de I0 hasta I1, porque obviamente cuando la curva IS se mueve hacia la derecha, se genera un desequilibrio en el mercado de los activos a la tasa de interés I0 y la tasa de interés necesariamente tiene que elevarse, tiene que subir. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando nosotros estamos incentivando la actividad económica, está aumentando y obviamente va a estar aumentando la demanda de dinero y un aumento en la demanda de dinero tiende a elevar las tasas de interés. Entonces, el equilibrio va a ser en el punto E2 cuando tenemos una tasa de interés I1 y un nivel de producción I2. Ese va a ser el equilibrio, pero el hecho es que nosotros incrementamos en, en una magnitud relevante el gasto público, pero que al producirse el incremento de las tasas de interés, eso induce a una caída de la inversión, por lo tanto, el nivel de producción no se eleva tanto como el desplazamiento de la curva IS, sino que finalmente el nivel de producción aumenta, pero mucho menos. ¿Sí? ¿Cuánto menos? Bueno, va a depender de las pendientes de las curvas. Entonces, si tenemos una curva LM muy, muy vertical, entonces en ese caso el nivel de producción se va a alterar muy poco y las tasas de interés van a subir mucho. Por el contrario, si tenemos más bien una curva LM muy plana, entonces las tasas de interés se van a elevar poco y por lo tanto el efecto de expulsión va a ser más bien menor. Entonces, como conclusión, podemos decir que siempre que el gobierno incrementa su gasto público, eso genera un desplazamiento de la inversión, reduce la inversión y eso tiene efectos negativos en el futuro porque una caída en la inversión, recordemos que va a generar un stock de capital para el periodo siguiente que no es tan alto como el que hubiese sido si es que la inversión no hubiese caído. Y por lo tanto, como el stock de capital futuro va a ser algo menor, significa que el PIB potencial también va a ser algo menor en el futuro. Por lo tanto, incrementos del gasto público no son, no tienen solamente beneficios por inducir un aumento en el nivel de producción, sino que efectivamente pueden desplazar inversión privada, lo cual
genere una posterior caída en el stock de capital o un incremento menor en el stock de capital, eh, y por lo tanto eso a su vez induzca un menor nivel de PIB potencial que el que hubiese ocurrido si es que no se hubiese generado esta política de incremento en el gasto público. Por otra parte, cuando los gobiernos incrementan el gasto público, se requiere que tengan recursos para poder incrementar ese gasto, y si el gasto es financiado a través de endeudamiento, obviamente vamos a estar obteniendo mayor nivel de producción hoy, probablemente mayor nivel de empleo hoy, pero en el futuro vamos a quedar más endeudados y esas deudas finalmente hay que pagarlas con posteriores alzas impositivas, lo cual va a reducir la producción en el futuro. Entonces, el incremento del gasto público no es que tenga solo beneficios, sino que involucra ciertos tipos de costos, pero en los periodos siguientes. Ok, tal como hemos discutido, la política fiscal puede contribuir a estimular la actividad económica si es expansiva, pero elevando las tasas de interés, lo cual genera expulsión de inversión privada. Pero por otra parte, la política monetaria expansiva contribuye a bajar las tasas de interés, lo cual más bien va a inducir a un incremento en la inversión, mayor stock de capital futuro y por lo tanto mayor nivel de PIB potencial. Ahora, obviamente ambos tipos de política tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la política monetaria puede tardar un cierto tiempo, varios trimestres, en generar un cierto impacto sobre la actividad económica, y por lo tanto quizás la política fiscal podría si incrementamos el gasto público o incluso si aumentamos las transferencias, podría generar un estímulo más temprano, más rápido sobre la actividad económica. Ese es un potencial beneficio de la política fiscal comparado con la política monetaria. Pero por otra parte, la política fiscal, ya sabemos, expansiva, va a expulsar inversión privada, lo cual involucra una pérdida de PIB potencial en el futuro. Mientras que, por otra parte, la política monetaria, cuando las tasas de interés ya están muy bajas, puede que tenga poco espacio para seguir bajando más las tasas de interés, y por lo tanto la política fiscal en ese caso también podría ser más efectiva. Entonces, hay que tratar de balancear dependiendo de la situación económica en la que estemos, el nivel de deuda, de endeudamiento que tienen los países. Por ejemplo, podría uno pensar que incrementar el gasto público puede ser la mejor opción, pero si en el pasado ya hay altos niveles de deuda, puede ser difícil que el gobierno pueda conseguir más financiamiento externo para incrementar su nivel de gasto. Por lo tanto, hay distintos elementos que uno debería balancear en términos prácticos para ver qué tipo de política implementar. Ahora, si no estamos en ninguno de los casos extremos y estamos operando el modelo ISLM bajo los supuestos de este modelo, es decir, alto nivel de desempleo, PIB bajo el potencial, precio rígido, bajo esos supuestos, entonces es cierto que una política monetaria expansiva va a incrementar el nivel de ingreso o producción de equilibrio y va a bajar las tasas de interés, que la política fiscal expansiva va a aumentar el ingreso o producción de equilibrio, pero que va a subir las tasas de interés. Ahora, todos estos efectos eh, se romperían de alguna forma en la medida que nosotros no estemos en un caso con alto nivel de desempleo ni muy bajo del PIB potencial. Si la economía ya está cerca del PIB potencial, el modelo ISLM no es un modelo válido para hacer análisis de política económica, porque asume que los precios están rígidos, y si nosotros estamos muy cerca del PIB potencial, lo que debería pasar es que cualquier incremento de gasto público a través de política fiscal expansiva o política monetaria expansiva, básicamente no van a poder elevar el nivel de PIB potencial de forma permanente eh, en el largo plazo, porque básicamente eso se va a traducir en aumento en los niveles de precios, lo cual invalida los supuestos del modelo ISLM. Entonces, ojo con eso. Este modelo es bastante útil, simple de entender,
y práctico, pero en un contexto en el cual la economía está con exceso de capacidad, con precios rígidos, con altos niveles de desempleo. No nos sirve para analizar la economía cuando ya estamos cerca del potencial. Y ese es uno de los problemas que tienen las políticas económicas que se implementan en algunos países, que los gobiernos adoptan los supuestos del modelo ISLM como que fuera válido, cuando en realidad están cerca de la producción potencial de la economía, y por lo tanto, básicamente esas políticas expansivas se traducen simplemente en presiones inflacionarias y no en estimular el nivel de producción. Ok, si estamos considerando que son válidos los supuestos del modelo ISLM, es decir, estamos con precios rígidos, con un nivel de producción bajo el PIB potencial, imaginemos que estamos en una situación de equilibrio acá, con una curva IS y LM en el punto E0 está el equilibrio, tasa de interés I0, nivel de producción Y0. Bueno, como estamos bajo el nivel de producción potencial, que lo denominamos I asterisco, tenemos las siguientes opciones para poder llevar a la economía al PIB potencial. Una es, por ejemplo, a través de política fiscal expansiva, elevando el gasto público, aumentando transferencias o bien reduciendo impuestos. Todo eso va a desplazar la curva IS hacia la derecha. Por ejemplo, la curva IS se podría desplazar tanto hasta que lleguemos acá al equilibrio en el punto E1. En ese punto E1 alcanzamos el PIB potencial, pero nos tendríamos que conformar con una tasa de interés más alta, lo cual obviamente ya sabemos que genera efecto expulsión, y eso nos va a reducir la inversión, stock de capital para el periodo siguiente y PIB potencial también en los periodos siguientes. Por otra parte, podríamos utilizar política monetaria expansiva, y en ese caso la LM se desplazaría, por ejemplo, hasta el punto E2. Ahí también llegamos al PIB potencial y asterisco, y la política monetaria expansiva no solo eleva el nivel de producción, sino que baja las tasas de interés, lo cual contribuye a que la inversión sea más alta. Potencialmente vamos a tener un stock de capital más alto y un PIB de pleno empleo futuro también más alto. Pero podríamos alcanzar el pleno empleo y asterisco con una combinación de ambas políticas. Podríamos tener una política un poco monetaria, un poco expansiva, fiscal un poco expansiva, y dependiendo de la magnitud de los desplazamientos de cada una de las curvas, podríamos llegar a un nivel de PIB potencial con una tasa de interés exactamente igual, una tasa de interés un poquito mayor, una tasa de interés un poco menor, y por lo tanto, eh, efectivamente una combinación de políticas también es una alternativa para llegar al PIB potencial. Noten que también yo les comentaba que en términos prácticos, esto no lo vemos tanto en el modelo, pero en términos prácticos, eh, las políticas fiscal y también monetaria actúan con cierto nivel de rezago. Entonces, noten que el desplazamiento en estas curvas podría ser no tan suficiente para llegar al nivel de PIB potencial de forma rápida, sino que a través del tiempo, en la medida que va pasando los meses, los trimestres, podríamos alcanzar a llegar a ese nivel. O también podría perfectamente pasar que las políticas fiscales fueron demasiado expansivas o monetarias demasiado expansivas, y si nos pasamos del PIB potencial, recordemos que ya no vamos a estar en un mundo de precios rígidos, sino que estamos más bien yéndonos del mediano al largo plazo, y por lo tanto los supuestos del modelo ISLM ya no serían válidos, porque más que un incremento de los niveles de producción, eso, el modelo de oferta y demanda agregada nos dice que se van a traducir en mayores incrementos de precios, salarios, y que en el fondo la curva de oferta agregada va a ser completamente vertical. Por lo tanto, noten que el modelo ISLM es bien útil, explicativo, se pueden analizar múltiples políticas, pero siempre pensando que estamos en una situación que de verdad nos permite utilizar ese modelo, es decir, con alto nivel de desempleo, precios rígidos y la economía bajo el PIB potencial. Entonces, dado que existen múltiples alternativas de política fiscal expansiva, monetaria expansiva o una combinación de ambas, la pregunta es cuál de estas opciones deberíamos escoger. Por ejemplo,
una política que sea fiscal expansiva, que nos lleve a un aumento del endeudamiento del país, o que reduzca la inversión, que expulse inversión, o una política monetaria expansiva que baje las tasas de interés, eh, y que estimule la inversión. Pero si ya estamos con tasas de interés muy bajas, puede que la política monetaria tenga poco espacio para incentivar la actividad económica, por lo tanto la política fiscal puede complementarla. Por lo tanto, estas distintas opciones de política van a tener impactos tanto en el nivel de inversión, en el nivel potencialmente de consumo. Por ejemplo, si generamos políticas de reducción de tasa impositiva, obviamente eso va a alterar el nivel de consumo, también va a alterar el déficit potencialmente del gobierno. Y por lo tanto, todas esas políticas tienen implicancia en otras variables que tienen que ser consideradas por los tomadores de decisiones para escoger la mejor alternativa. Ahora, recordemos también que en nuestro país la política fiscal la lleva a cabo el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, pero por otra parte el Banco Central desarrolla su política monetaria de forma independiente del gobierno de turno, y por lo tanto no necesariamente existe una coordinación entre ambas instituciones para desarrollar sus distintos tipos de políticas. Ok, vamos a ver algunos ejercicios numéricos que se pueden resolver con lo que hemos discutido, alguna evaluación también de políticas económicas. Entonces vamos a imaginar que la economía está caracterizada por la siguiente ecuación: una función de consumo, una función de impuestos. Noten que acá la función de impuestos la reemplazamos en la función de consumo para obtener la función de consumo que dependa finalmente del nivel de ingreso disponible. O directamente I, si lo queremos ver de esa forma. Y luego al consumo le sumamos la inversión, que sabemos que depende de las tasas de interés, le sumamos el gasto gobierno. Acá en este caso no hay exportaciones netas, así que el consumo más inversión más gasto gobierno tendría que ser exactamente igual al nivel de producción para estar en el equilibrio, para obtener el equilibrio en la curva IS. Y luego la curva LM obtenemos el equilibrio como la cantidad nominal de dinero dividido por el nivel de precio, es decir, 500 partido por 1, 500, que es igual a la demanda real de dinero, que es 0.3 por I menos 10 por I tasa de interés. Bueno, entonces al obtener el sistema de ecuaciones IS y LM, nosotros podemos obtener el nivel de producción de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio. Pero cuando obtenemos el nivel de producción de equilibrio, también podemos reemplazar ese nivel de producción o ingreso de equilibrio en la función de consumo y así obtener el nivel de consumo. Cuando tenemos la tasa de interés, podemos reemplazar esa tasa de interés en la función de inversión y por lo tanto podemos obtener la inversión total. Y también podemos obtener el balance fiscal, que ya sabemos que es la recaudación vía impuestos, menos el gasto, menos las transferencias. Ese es el balance fiscal en el nivel de equilibrio, que obviamente va a estar afectado por el nivel de producción de equilibrio, dado que los impuestos son proporcionales. Bueno, cuando obtengamos el equilibrio, quiero que evalúen dos opciones de política: una política fiscal expansiva que eleva el gasto público de 400 desde 300 a 400, y que simultáneamente evalúen una política monetaria expansiva que eleva la oferta monetaria desde 500 hasta 600. Noten que sabemos que si el modelo ISLM, la curva IS y la LM tienen pendientes negativa y positiva respectivamente, eh, una política fiscal expansiva debería tender a elevar las tasas de interés y elevar el nivel de producción. Una política monetaria expansiva debería llevar a elevar el nivel de producción y bajar la tasa de interés. Por lo tanto, en este ejercicio ya sabemos, si conocemos en términos teóricos cómo funciona el modelo, sabemos que tenemos que encontrar una respuesta de un nivel de producción más alto que el que tenemos originalmente en el equilibrio. Luego que se han implementado estas dos políticas simultáneas, el nivel de producción tiene que ser más alto, pero también que la tasa de interés, como es una política fiscal y monetaria expansiva, el efecto podría ser un aumento en la tasa de interés si es que la política fiscal expansiva fue mayor que el efecto de la política monetaria expansiva, o que la tasa de interés podría incluso ser más baja si es que la política monetaria expansiva tuvo un poco más de impacto que el nivel de
de gasto público, el incremento de gasto público a través de la política fiscal expansiva. Entonces noten que la teoría del modelo o conocer bien cómo funciona el modelo en términos gráficos nos ayuda a entender si es que los resultados que obtenemos van a ser consistentes con lo que nos dice la teoría. Esa es una forma que nos permite comprobar si nuestros resultados están correctos o no, porque a veces uno se equivoca en alguna fórmula, dividió, multiplicó mal por algo, pero sabiendo bien la teoría, más o menos nos ayuda a entender los resultados que tenemos que obtener. Ok, entonces encontrar el nivel de producción, tasa de interés de equilibrio, también el consumo, inversión y balance fiscal. Y luego otro ejercicio en el cual espero que analicen una situación, la misma economía del caso anterior. Solo vamos a imaginar que el gasto público se eleva de 300 hasta 400, pero como caso particular vamos a pensar que en este ejercicio tenemos que considerar que la economía está caracterizada por el caso clásico, es decir, que la demanda de dinero es insensible a la tasa de interés, y en el otro caso evaluar una política monetaria expansiva desde 500 hasta 600, encontrar las distintas variables en el equilibrio, pero considerando que estamos más bien en una situación de trampa de liquidez. Entonces, si nosotros conocemos la teoría, si sabemos que en el caso clásico la curva LM es completamente vertical, entonces sabemos que una variación en el gasto público va a mover la curva IS, pero no debería llevarnos a un nivel de cambio en el nivel de producción de equilibrio y solo va a elevar las tasas de interés. Por lo tanto, yo solo con la teoría ya más o menos sé cuáles son los resultados que tengo que obtener, que el nivel de producción de equilibrio no tiene que cambiar, que tiene que subir la tasa de interés y además que el incremento del gasto público tiene que traducirse en una reducción similar en la inversión producto del alza de las tasas de interés. Eso para el caso clásico. En cambio, que la trampa de liquidez, ya sabemos que lo que tenemos que encontrar es que la política monetaria expansiva no tuvo efectos y no contribuyó a elevar el nivel de producción de equilibrio en esta situación. Por lo tanto, estos dos ejercicios se los dejo como tarea para que puedan resolver. Ok, nos vemos en la siguiente sesión.